que una vez más fortalece nuestras vidas, que una vez más sale a nuestro encuentro. Si ese es tu Dios, que tu alabanza en esta tarde sea en gratitud a este Dios maravilloso que sale a nuestro encuentro, que en su abrazo y podemos ser renovados y decirte gracias, Jesús. Gracias, precioso Dios. Puedes tomarte tu segundo y decirle gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque verdaderamente sé y entiendo que hoy acudo a tu brazo, Señor. Hoy acudo a ese abrazo que renueva mis fuerzas, que renueva este compromiso, Señor, en deleitarme delante de tu presencia, en sentirme una vez más amado por este Dios soberano, este Dios de misericordia y este Dios bueno. Señor, a ti te damos gloria. Desde el inicio de este día hemos podido buscarte, hemos podido sentirte, pero también queremos, Señor Jesucristo, una vez más que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas. Así como podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, en esta hermosa tarde queremos que renueve nuestros corazones a través de tu palabra. Por eso te bendecimos, Señor, y nos disponemos para que una vez más obres como alfarero en las manos de este barro, que una vez más se rinde en humildad delante de tu presencia. Te exaltamos y te bendecimos solamente a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Gloria a Jesús. ¿Cuántos agradecidos en esta tarde? Gloria al Señor. Bueno, saludate con el que tenés al lado tuyo. Yo sé que estamos de este tiempo especial de adoración, pero qué lindo es saber que estamos como iglesia en este lugar. Así que saludate, bendecí, y una vez que bendigas a alguien, toma tu lugar. Qué hermoso es poder sentir ese renuevo de parte del Señor cuando le buscamos, cuando nos disponemos a que su presencia una vez más obra en nuestras vidas. Cosa totalmente distinta es para nosotros quizás venir a la iglesia, a la casa del Señor, aquellos que estamos aquí presenciando este tiempo y este servicio, a quienes nos acompañan siempre a través de las redes sociales, de los vivos y las distintas transmisiones. Pero qué lindo es saber que no es en vano y que cambia rotundamente la decisión que nosotros tomamos cuando de repente comprendemos que delante de Jesús estamos en esta tarde. ¿Cuántos son agradecidos por eso? ¿No? Si yo por ahí pienso y digo, si tan solo nuestros ojos físicos pudieran ver así, no sé, aunque sea por un ratito, dónde está Jesús en este lugar, si pudiéramos verlo de manera física, creo que todos correríamos, ¿no? Solíamos cantar una canción que decía, y no podría estar delante de la presencia del Señor si llorar como un niño, si quizás ponerme feliz y quizás abrazarlo al Señor, rendirme, no sé, pero es maravilloso saber que en esta tarde la presencia de nuestro Señor está con nosotros, y qué lindo es ver la iglesia de Jesucristo que se reúne una vez más para exaltarle, para bendecirle, y que sucedan cosas maravillosas, suceden milagros cuando le alabamos, suceden renuevos cuando nosotros adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Así que no es en vano que hayas venido y que hayas separado este tiempo para el Señor, pero también va a ser mucho más productivo si en esta tarde y en este momento permitís que Dios hable a tu corazón. Decirle a que tenés cerquita tuyo, permití que Dios hable a tu corazón, porque si no, simplemente es venir, simplemente es dar la tilde de que asistí a la iglesia, que me vieron, que fui, me quedaba de paso. Pero hemos venido aquí a la casa del Señor porque necesitamos ese renuevo de parte de Dios en nuestro compromiso al servicio que durante este mes estamos atravesando, en comprender con más profundidad lo que implica para nosotros ser seguidores de Cristo, ser servidores del Señor, comprender esta hermosa realidad que conlleva en muchas oportunidades tomar la cruz, como se nos fue enseñado hace unos días atrás, tomar la cruz y seguir a este Señor, pero también entendiendo el propósito de por qué el Señor apartó nuestras vidas, consagró nuestras vidas, con el mero propósito de extender la iglesia de Cristo y llegar con este evangelio que dice el apóstol Pablo, es poder de Dios hasta lo último de la tierra. Y qué maravillosa oportunidad que tenemos los hijos de Dios, los que estamos aquí, los que están en otras partes del mundo, quienes
quizás atravesando distintas persecuciones como iglesia, han tomado el gran desafío de llevar este mensaje de salvación a costos muy elevados. Pero lo maravilloso de esto es el concepto bíblico, lo que la palabra del Señor nos anima a pensar, del servicio atravesado por conceptos espirituales, por este concepto que nosotros entendemos como estamos trabajando para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos implica que entendamos que hay una realidad que a veces, una recompensa que no es terrenal, un producto que no es terrenal, una mirada, ¿no? El libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe, que fueron considerados héroes de la fe porque vieron más allá de sus ojos físicos. Se rescata a Abraham, que sin saber hacia dónde tenía que conducirse, se dejó guiar por Dios en total fe, decir yo voy a donde Dios me diga, porque la vida terrenal es perecedera, porque la vida que nosotros vivimos todos los días a veces surge con cambios, con situaciones que no nos agradan demasiado, pero los planes de Dios siempre son mayores y mejores. Por eso, en esta tarde quiero animarte que podamos entender, como dice el título de este mensaje, el reino del revés, la grandeza de servir. Cuando quizás viste el título del mensaje de esta tarde, lo primero que se te viene a la cabeza es la famosísima canción de María Elena Walsh que dice el reino del revés. Algunos quizás la escucharon en tiempos de la infancia, otros de grande, algunos tienen el recuerdo de que quizás en el jardín ponían estas canciones, algunos papás también formaron a sus hijos y involucraron a sus hijos con estas canciones. Es interesante pensar que cuando a través de estas canciones infantiles y en el contexto que vivía la Argentina, un contexto muy, muy difícil, muy particular en la historia de la Argentina, se escribe esta canción pensando de que el mundo de repente tiene conceptos totalmente transformados, direccionados para otro lugar. Recordamos algunas menciones que dice esta canción, quizás algunos se la recuerdan. María Elena Walsh decía en su canción: me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Esa es la canción, famosísima canción que nosotros conocemos, pero cuando uno conoce el contexto de lo que estaba sucediendo en la Argentina, lo que estaba pasando en el mundo, entiende que hay un mensaje de pensar que lo que a veces esperamos del mundo no condice con los principios que consideramos que sería lo correcto. En muchas oportunidades nos pasa pensar y nos va a tocar atravesar y nos toca atravesar situaciones en donde nuestro entorno no condice con lo que el plan de Dios ha trazado para con nuestras vidas. Muchos de los que estamos en este lugar, en alguna oportunidad nos pasa y luchamos, quizás esa lucha, bendecida lucha que nos toca atravesar, ¿no? De pensar en cuántas personas de nuestro entorno aún no conocen el Evangelio. Y nosotros venimos aquí a la casa del Señor, compartimos, escudriñamos su palabra, podemos estudiar su palabra, podemos poner manos a la obra en el servicio del Señor, pero de repente salimos de aquí y nos encontramos con gente que vive totalmente el mundo al revés. Que de repente lo que nosotros, y hasta bíblico es, tenemos a profetas que anunciaron esta realidad, donde los profetas usados por Dios mencionaban: llegará el día donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Es decir, que el principio bíblico, aunque María Elena Walsh lo haya hecho canción y nosotros lo tengamos como una referencia particular en nuestro día a día, la Biblia se anticipó a esta realidad. De que en muchas oportunidades lo que pasa en el mundo parece estar al revés de lo que presenta la Biblia. Y hay un maestro por excelencia que quiero animarte que vayamos juntos a la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Hay una realidad muy particular que sucede en las enseñanzas de Jesús. Jesús es el maestro por excelencia de los principios sobre el reino de los cielos. Si tuviéramos que hablar esto en esta referencia del reino, ¿no? Cuando la canción dice el reino del revés, está hablando de un contexto, una situación particular. Pero cuando el Señor vino a hablar sobre el reino de los cielos, utiliza esta palabra del reino, hablando de un gobierno, hablando de un sistema, o utilizando esta metáfora para comprender
que más allá de nuestra vida terrenal, más allá de lo que nosotros vemos, hay principios que son celestiales. Y cuando hablamos de celestiales estamos hablando de justamente los principios eternos, por los cuales nosotros día tras día luchamos y nos enfrentamos y mejoramos y somos transformados por parte del Señor. Porque trabajamos para un reino que no es terrenal, es un reino que es el reino de Dios. Pero Jesús, cuando vino a este mundo terrenal, vivió muchas experiencias particulares en las que se dedicó a enseñar y a profundizar sobre los principios del reino de los cielos. Y habla, y aquí sucede algo muy curioso que a mí me gusta muchísimo y espero porque el tiempo nos apremia siempre, pero quiero ser conciso en cuanto a esto, porque es un momento particular, hay relatos bíblicos que han impactado mi corazón en pensar que aunque desafortunadamente la Biblia no nos cuenta todos los detalles, a mí me pasa que me pongo a imaginar aquel momento, me pongo a imaginar lo que estaba sucediendo, me pongo a imaginar lo que quizás estaban mirando los de alrededor, me pongo a pensar qué habrá entendido el grupo de gente que estaba alrededor cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús hacía cosas, ¿no? Pero el libro de San Marcos capítulo 10, acontecen un par de sucesos, inclusive en el capítulo 11 también, pero en el capítulo 10 sucede algo muy particular. Entre tantas cosas que suceden, hay un momento clave en la historia donde de repente se presentan niños delante de Jesús y la gente que estaba alrededor dice, no, saquen a los niños. ¿Vieron? Como nos pasa a veces a nosotros, como que yo siempre cuento que teníamos en la iglesia allí en Córdoba una estimada hermana que tenía el ministerio de los niños, de ubicar hermanos en los asientos. Pero vieron que tenemos el grupo de hermanos que siempre nos orientan y nos acompañan para que con orden nos podamos sentar en nuestros lugares. Pero esta hermana tenía el ministerio de sentar niños en sus lugares. Y su ministerio era el ministerio de chitar. Entonces se pasaba por los pasillos y empezaba andaba así. No sabías por dónde podía aparecerte, si podía aparecer por cualquier sector. Yo con el tiempo aprendí que era una sola hermana, porque para mí eran como 5 o 6 clonadas que aparecían por distintas partes de la iglesia. Pero ella siempre estaba en un sector, mi abuela se debe acordar de la famosísima Ana Martínez, que le mandamos un saludo por si nos está escuchando, pero ella se sentaba por los pasillos y vos pasabas por ahí, así fueras al baño. Te preguntaba la hermana cuántas veces había ido al baño, porque tenía 2 tiros nada más. No podías irte más de 2, porque te decía, ¿cómo tantas veces al baño? ¿No? A veces por ahí, ahora con esto de que las luces están un poco más apagadas, ¿no? Empezamos a ver gente circular y circula y circula. Veo que hay gente que no, le vamos a poner patines para que empiecen a andar por todos lados, porque van, vienen, una cosa que les encanta recorrer. Pero de repente, en aquel entonces, en mi tiempo, no te dejaban mucho andar paseando. Entonces esta hermana se paraba por los coches, ¿a dónde va? Te decía. Y vos tenías que dar explicaciones, voy al kiosco, voy al baño, voy a ver a mi familia, no sé, ya terminó el servicio, hermana, ya nos tenemos que levantar. Y de repente tenía este ministerio. Y parece ser que en el tiempo de Jesús había personas que tenían este ministerio de chitar a los chicos y sentarlo porque molestaban. Entonces a Jesús le sacaron los niños y Jesús dice, dejen a los niños venir a mí porque de gente como ellos, de gente que piense como ellos y vea el reino de los cielos como un niño, ellos son los que entienden mejor o de esa manera entenderían mejor el reino de los cielos. Porque hay genuinidad, porque podríamos hablar de un montón de conceptos que a veces le suceden a los niños en cuanto a pensar cómo ven el mundo. Y Jesús le dice, dejen a los niños venir porque ellos son un ejemplo para ustedes. Y comienza a suceder en este capítulo un montón de situaciones que nos dan origen a lo que queremos compartir en esta hermosa tarde. Pero sucede posterior a ese momento que se acerca a alguien mucho más importante que un niño, mucho más ejemplar que un niño. Y en el verso 21 en adelante dice que se aparece este joven y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, ¿cómo me llamas bueno si bueno solamente hay 2? Está Dios nada más. Y este hombre estaba dando alusión de que había estudiado las Escrituras, que sabía de la ley, que sabía de muchos conceptos, o sea, era totalmente superior a un niño. Y sin embargo se presenta delante de Jesús y le dice, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? ¿Qué más me falta para que me firmes al certificado de pase libre al reino de los cielos? Y el Señor comienza a decirle, a hablarle sobre los mandamientos, comienza a enfocar la vida conforme a lo que la ley establece. Y este joven dice, he hecho absolutamente todo.
he logrado alcanzar todo. Pero, dice el verso 21 del libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, que Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y comenzaron a preguntarse: entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces, si es tan complejo entrar al reino de los cielos, ¿quién está en condiciones? Previamente Jesús ya lo había relacionado. Dijo: si piensan como los niños, es la clave, el código para entrar al reino de los cielos. Pero frente a esta situación, que podríamos hablar un montón de cosas y principios que suceden en este momento, pero no es el punto clave, este joven que no pudo quitar de sí el corazón, no pudo quitar el interés en sus riquezas, sino que estaba simplemente haciendo cosas para agradar al contexto en el cual le tocaba vivir. Él estaba haciendo y aparentando de que estaba cumpliendo con los requisitos que la ley establecía, pero había una parte interna de su corazón que estaba depositado en un lugar equivocado, y era justamente en las riquezas. Y Jesús lo mira con amor y le dice: pero una cosa te falta. Siempre hablo respecto de esto, y esto lo digo entre paréntesis para dejarte 3 cosas en el nombre del Señor respecto a esta verdad de lo que implica el servicio, la grandeza del servir. ¿Qué es ser grande sirviendo? Cuando era mucho más adolescente tenía una banda cristiana que me gustaba muchísimo, que era la banda Rojo. Algunos quizás han crecido con la banda Rojo y escuchábamos 24/7 y andábamos ahí con todo, éramos medio unos rolingas cristianos éramos en aquel entonces, y estábamos todo el mundo, y yo estaba con Rojo, y había una canción muy particular que me gustaba mucho que decía: me amas igual, a pesar de mis errores me amas igual, a pesar de mis defectos me amas igual, y un listado de cosas, y uno dice: qué maravilloso que es Dios, que a pesar de nuestra condición nos ama. Pero hay una realidad entre líneas y muy importante como hijos de Dios, y es que Dios te ame igual no significa que acepte tu condición siempre y que no haya algo que ser transformado delante de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer recién en las Escrituras, que en el verso 21 Jesús lo miró con amor. El amor no estaba en ausencia, pero le dijo: una cosa te falta. Es decir, que Dios estaba amando a este joven. Era necesario encontrarse con este joven. Era necesario que sucediera ese encuentro. Era necesario que surgiera esa situación. Pero lo particular aquí está en el concepto que este joven tenía. Este joven, que no sabemos ni siquiera su nombre, tenía un concepto muy parecido al que vivía María Elena Walsh en su momento y que podemos vivir nosotros en la actualidad. Un mundo al revés. Él pensaba que haciendo un montón de cosas y llevando la vida de servicio como se hacía alrededor, como era lo típico en su contexto, iba a heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dice: el reino de los cielos es totalmente al revés. Es totalmente distinto a lo que conocemos. Es totalmente distinto a lo que este mundo nos puede llegar a ofrecer. Nosotros vivimos en situaciones donde inclusive podríamos decir, aunque alguno quizás piense lo contrario, de que a veces el evangelio y la vida cristiana se vuelve hasta inclusive a contramano de lo que vivimos, de lo que debería de ser el mundo. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser? Y a veces damos ejemplos concisos, ¿no? Quizás algunos de los que están en este lugar, antes de conocer al Señor, utilizaron la frase: los locos estos. Los que se ríen son los que o dijeron esa frase o los que la escucharon alguna vez y lo miran y se empiezan a mirar como diciendo: eras vos. Los locos estos. Y dice: pero ¿cómo los locos? Pero un poco loco estamos. Porque a veces nos sucede como que
Llegamos a los caminos del Señor y dice, estoy pasando un momento de adversidad, de enfermedad, de deuda, pero estoy gozoso. Y el mundo nos mira diciendo, pero estás loco, ¿cómo gozoso si tenés deuda? ¿Cómo gozoso si estás en enfermedad? ¿Cómo contento? Y no es que solamente lo decimos, sino que hay gente que está contenta. Inclusive lo vemos en los escritos, cuando los apóstoles anunciaron y decían, pero me agrada padecer por el Evangelio. ¿A cuánto les agrada padecer por el Evangelio? 2, 3, y Pablo, Pedro, y algunos más. Cuando uno dice, me rendí mal una materia, pero porque el profesor sabe que soy cristiano y me alegro y gloria a Dios por eso. Dice, me negaron el trabajo porque soy cristiano y qué alegría que me cierren puertas por ser cristiano. Qué alegría que me quede con pocos amigos por ser cristiano. Eso decían los apóstoles. Nos agrada padecer, porque el reino de Dios es diferente al reino de los cielos. El reino de Dios es totalmente distinto al reino terrenal. El reino de Dios cumple otras funciones. Y este joven tenía la realidad distorsionada. Este joven pensaba que siendo mejor que el resto iba a lograr el reconocimiento de Dios. Pero aquí hay principios que nos obliga a nosotros a pensar cómo es el servicio en el reino de los cielos. Cosa número 1, cuando entendemos el amor que tuvo Cristo por nosotros, el servicio que nosotros damos deja de ser una obligación. A veces nos pasa que en nuestro día a día estamos obligados a hacer cosas. Desde muy pequeños, y esto me van a dar fe los niños que están en este lugar, ¿cuántos niños están muy contentos de haber empezado las clases? Ninguno. Y si pregunto a cuántos niños les gustaría que se cierren las escuelas, no le vamos a pedir que le den la opinión, porque empiezan a decir, yo, por favor, te lo pido. Y algunos lo han sufrido, hay papás grandes, tíos grandes, que han sufrido la escuela. Y dicen, no, porque yo tenía una profesora, algunos han tenido la seño tronchatoro en la escuela. Y han quedado marcados en la vida con la seño tronchatoro. Les han revoleado con las trenzas. Porque algunos vienen de la escuela, ¿no? De la escuela con regla. Otros vienen de la escuela con ciertas exigencias. Pero desde muy temprana edad empezamos a cumplir obligaciones. Que tenés que entrar, que tenés que salir, que tenés que saludar, que tenés que ser... A mí me encanta ir a la escuela, a los actos ahora, y mi esposa está de testigo de que a mí me pasa hasta el día de hoy que se me pianta un lagrimón cada vez que los niños dicen buenas tardes, señorita. Y yo empiezo, porque uno dice, ¿a quién se le ocurrió esa tortura? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Pero escucharlo, ¿no? Y te dicen, y las señas son las primeras en tener el ministerio de chitar, porque empiezan, y te dicen un par de cosas y los niños ya se forman, y que tenés que estar bien parado, que tenés que estar bien puesto, que tenés que cumplir con el horario, que salir al recreo, que cumplir con tareas, y después empezás a trabajar y te pasa exactamente lo mismo, tenés que ir a cumplir tus horarios, tenés que salir, tenés que pagar impuestos, cumplimos obligaciones. Entonces, tan ese mundo parte nuestro que pensamos que el reino de los cielos es igual. Entonces venimos acá, vine temprano, cumplí, llegué, saludé, hice bien las cosas, levanté las manos, canté, le dije al hermano que está al lado que está muy bien, que está muy lindo. Y cumplí. Porque estamos chipeados a que hacer cosas por obligación. Y lo hice bien. Me cae pésimo el hermano, pero no le dije nada. Le dije, qué lindo es verte en la casa del Señor. Porque si no, después me van a retar. Y cumplimos obligaciones. Pero cuando entendemos lo que Cristo hizo por nuestras vidas, Cristo no hizo nada por obligación. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Que su función de dar al Hijo en la cruz del Calvario fue por amor, no por obligación. Dios no tenía nada que debernos a nosotros, no tenía nada que cumplir con nosotros, lo hizo por amor. Qué lindo cuando alguien dice, ¿y esto por qué lo hace? Lo estoy haciendo por amor. El servicio nace desde el amor. Nace cuando entiendo que lo hago por un concepto de gratitud a Dios.
Estoy debiéndole a Dios, soy un deudor eterno de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo haga, nada va a alcanzar a pagar lo que Dios hizo por nuestras vidas. Nada. Al menos que, por más que te pongas como el joven rico, no, pero mirá, yo llevo 85 años de ministerio. Yo llevo 104 años de ministerio. Estaba como el joven rico diciendo, y por más años que tengas, nunca va a alcanzar a pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Y por más años que lleves, que hay algo curioso, tengo que pasar al segundo. Hay algo curioso, ¿no? Yo siempre me digo, ¿cómo será el día que lleguemos al reino de los cielos y nos encontremos a los desgraciados que no llevaron muchos años de ministerio? Como por ejemplo, el que estaba al lado de la cruz de Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser hombres de Dios que hicieron grandes cosas, que lucharon, que padecieron a causa del Evangelio? Moisés, que renegó con un liderazgo de un pueblo que murmuraba y se quejaba. Abraham, que tuvo que casi sacrificar a su hijo en fe. Y este otro, estando en la cruz a unos segundos de morirse, viene a compartir la misma recompensa que nosotros. Y ahí es donde entra a nosotros el furor, ¿no? Y nos sale como la Juana Viale. Es el mundo del revés, estamos todos locos. ¿Cómo puede ser? Digo Juana Viale porque es una frase popular de ella. La canción es de María Elena Walsh, pero ella lo dice así, ¿no? Estamos todos locos. ¿Cómo puede ser, Señor, que esta persona que no tiene tantos títulos como yo, tanto reconocimiento como yo, vaya a cumplir lo mismo? Y Jesús lo dice, porque el reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos lo ganan los que sirven por amor. Lo ganan aquellos que entienden que a causa de lo que hemos recibido por Cristo, yo lo hago por el Señor. No sé si me lo van a reconocer, no sé si va a parar para algún lado, pero yo reconozco que el servicio en grandeza es el servicio que se basa en el amor, en el hacerlo porque sí, en el hacerlo porque Dios lo hizo primero por nosotros. Segunda cosa, no es el servicio lo que hacemos, sino el resultado. Jesús, miren rápidamente, Jesús, mientras estaba sucediendo todo esto, a posteriori, así como al pasar, luego se encuentra con una higuera que no daba frutos. Y se encuentra con esta higuera donde, para los estudiosos y para quienes les gusta estudiar los contextos, la planta no tenía que dar frutos para esa época, pero sí debía demostrar los primeros destellos como que iba a dar frutos. Los que tienen plantas en su casa, bueno, en Mendoza vamos a hablar sobre los frutos, pero los que tienen cultivan mi hija ha plantado una planta de sandía en casa y tenemos hojas por todos lados. Y ella ha visto un solo puntito así, dice, viene la sandía. Y estamos enramados hasta la cabeza por una sola fruta, parece ser un fruto. Y Jesús lo que estaba esperando era como los primeros destellos de esa higuera. Y como no da fruto, se seca, y enseña a Jesús este principio. Que el servicio cobra sentido cuando hay un resultado esperable para Dios. Cuando lo que hacemos agrada a Dios. Y para que agrade a Dios, uno se tiene que poner a pensar, ¿y qué le agradaría a Dios de mi servicio? Si yo vengo y hago algo para el Señor, si yo salgo y predico en algún lugar, si yo realizo tal cosa, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Que lo hagamos? O específicamente que alguien tenga un encuentro con Jesús. Recién cantábamos esta hermosa alabanza, ¿no? Jesús, a tus brazos me encuentro y salgo y qué lindo cuando alguien se encuentra con Jesús. Y uno se pone a pensar cuántas cosas puede hacer. Bueno, limpio las sillas, acomodo el templo, abro las puertas, le predico a alguien, voy a las casitas. Yo hablo siempre de las casitas como si entendiera, pero es un misterio muy grande para mí las casitas. Con el paso del tiempo aprenderé cuál es el reglamento de las casitas, pero por ahí cuando mi esposa me dice, no, las casitas, la vigía, la ujier, digo, mucha información para mí. Pero es ese grupo de mujeres que salen, que van, que predican, que se instalan en un lugar y dicen, acá vamos a predicar. Y se van a los distintos rincones de la ciudad a predicar el Evangelio. Y uno dice, ¿es lo que hago o el resultado? Y el resultado a veces no es visible ahora.
La higuera con la que se encuentra Jesús, lo más probable era que la higuera no tuviera frutos porque no era la época. No es el fruto de lo que Jesús quiere que resolvamos ahora. Pero hay un pequeño destello. Cuando alguien lo hace genuinamente delante de Dios, entendiendo que lo que estoy haciendo es para extender la obra de Cristo. Pablo, cuando supo decir, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, está entendiendo y está haciéndonos entender a nosotros de que lo que nosotros realizamos hoy como servicio es un poder que no es nuestro. Que yo solamente soy el recipiente que trae la palabra de Dios. Soy el recipiente que emana el poder de Dios. Soy el recipiente que, ¿no? Mira qué lindo cuando, a mí me gustan mucho los perfumes, heredado de familia, ¿no? Que uno dice que los perfumes. Qué lindo es cuando pasa alguien y te deja la famosa Estela, la pastora Estela, la Estela. Y dice, uno piensa en la latita. No, estamos hablando del perfume. Y te deja la Estela. Y uno dice, y algunos dicen peras, durazno, madera. Algunos empiezan a sacar así como yo tengo buen olfato. El Señor me ha dotado de buen recurso de olfato. Entonces, qué lindo es cuando uno deja esa estela, ¿no? Y cuando uno dice, pasó el siervo del Señor, la sierva del Señor, pero se nota porque dejó su marca, porque dejó la marca del poder de Dios. Porque cuando la iglesia primitiva comenzó sus primeros destellos en el mundo, donde iban sucedían cosas. Es más, dijeron, estos que trastornan la ciudad, porque emanaban estela, porque donde estaban pasaba algo, porque no es lo que hago. Tristísimo sería pensar, yo siempre me pongo a pensar, y esta es mi lucha de todos los días, decir, Señor, yo no me quiero ir de este mundo haciendo un montón de cosas que no sirvan para nada en el reino de los cielos, que no sirvan para nada en elaborar algo para el reino de Dios. Si alguien no fue transformado, si alguien no tuvo su encuentro con Jesús, si alguien no pudo tener ese encuentro y decir yo quiero eso de parte del Señor, todo lo que hagamos carece de sentido. Todo lo que podamos hacer simplemente es para este mundo terrenal. Y hay cosas que las vamos a dejar para este mundo y alguien va a decir, buenísimo lo que hiciste, impactó, fue transformador. Pero hay otras que son para el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos las cosas funcionan totalmente al revés. Dios da el toque final y el clave en el resultado que nosotros alcanzamos. Y tercero y último, volviendo al libro de Marcos capítulo 10, verso 42. Como los discípulos habían quedado un poco medio asombrados, dudosos, frente a la pregunta, entonces, si este joven no puede entrar al reino de los cielos, porque no era porque era rico, sino porque su corazón estaba en las riquezas y su seguridad estaba en las riquezas y todo su poderío estaba en la riqueza. Creo que a algunos a veces nos pasa como que tenemos esa idea, ¿no? Y si, que recién lo cantábamos, y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Pero este joven no lo entendía. Él creía que si lo perdía todo, se quedaba. ¿Cuál era su renombre? Si lo pierdo todo, ¿qué van a decir de mí? Si lo pierdo todo, entonces, ¿qué va a pensar la gente? Pierdo autoridad, pierdo valor, pierdo mi honra en la familia. Y los discípulos se quedaron como asombrados, diciendo, y entonces, para Jesús, si él que no pudo hacerlo, no va a entrar al reino de los cielos, ¿qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo? Porque ahí nomás sacaron como a la defensa a los discípulos, diciendo, y nosotros que lo hicimos todo, lo dejamos todo, que abandonamos nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras cosas para seguirte. ¿Nosotros sí entramos? ¿Nosotros sí? Y Jesús comienza a enseñarles, comienza a mostrar que el reino de los cielos está con el que se compadece. De hecho, aparece un ciego en los relatos bíblicos más adelante, donde Jesús muestra que Él está para el necesitado. Si no comprendemos la función nuestra a los necesitados, al que necesita ser sanado de corazón,
al que necesita ser restaurado en su vida, al que necesita un milagro. Si yo no miro alrededor y estoy mirando como dos personajes que aparecen en el relato bíblico y dicen, a mí me puede poner a la derecha y a mí me puede poner a la izquierda, como para que estemos, no compitamos entre nosotros, pero ponernos en ese lugar. Y Jesús le dice, otra vez, el reino de los cielos es al revés. Acá no hay lugares de honra. Lamento informarles para quienes quieran ir a las bodas del Cordero y sentarte cerquita de Jesús. Allá no hay lugares de honra como las que hay aquí en la tierra. Como las que hay aquí en la tierra donde te reconoces y te dicen, no, vos sos el mejor. En el reino de los cielos no funciona así. Es más, si hiciste lo correcto, siervo inútil eres. Porque has hecho lo que tenías que hacer. Y el reino de los cielos se vuelve otra. Y ahora algunos están mirando como diciendo, bueno, entonces no sé si voy a continuar. Quedará para el desafío de la oración de esta noche. Pero el verso 42 dice, así que Jesús los llamó a los discípulos y les dijo, como ustedes saben, los que se consideren jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debería de ser así, o no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo vas a hacer si querés. Pero si tenés a alguien al lado tuyo, decirle, he aquí tu servidor. Y si es tu servidor, mándalo. Decirle, bueno, necesito tu servidor. Dice, entre ustedes, muchachos, miren, en el mundo la gente se va a pisotear para ser mejor que el otro. Porque así funciona, estamos hablando siglo I. 2025, nos seguimos pisoteando para ver quién llega mejor, quién es mejor que el otro. Pero Jesús dice, entre ustedes, entre la iglesia de Cristo no va a pasar lo mismo, porque el reino de los cielos es diferente. El que quiera recibir la honra de parte de Dios debe ser servidor del otro. Y se empezaban a mirar entre ellos como diciendo, ¿servidor de este? Servidor del otro. Y cuando le sirvas, entenderás que sos esclavo de él. Ese es el concepto siervo, el doulos, el esclavo de él y de todo aquel que necesite conocer a Cristo. Cuando decimos que cuando Pablo se presentaba como yo, apóstol y siervo del Señor, él decía, soy apóstol y esclavo del Señor. Y estoy cumpliendo la función de llevar el evangelio a toda costa, porque he entendido que el servicio, y último, el servicio, nuestro servicio, esto lo digo yo, es la verdadera predicación. Es la predicación más perfecta que podemos dar. Porque podemos decir un montón de cosas. Hablar y preparar, podemos preparar un montón de cosas. Podemos hasta inclusive fingir hacer un montón de cosas. Pero el verdadero servicio, o el servicio genuino delante de Dios, el que piensa en el otro, el que piensa en extender el reino, el servidor que entiende que acá los lugares de renombre se pierden, porque Jesús lo demostró cargándose una toalla y lavando los pies de sus discípulos. Todos esperaban a Jesús posteriormente en el capítulo 11. Todos vieron a Jesús entrar en un burro y todos, Hosana, Hosana al Rey. Este es nuestro Rey. Y Jesús entra así. Pero cuando Jesús entra, todo cambia cuando el servicio se transforma en una cruz. Porque todos te pueden tirar ramas y decirte, guarda que aquí viene el mejor. Aquí viene la mejor. Ay, nos has venido a salvar. Has venido a traer la salvación a esta casa. Pero cuando llegues al final de ese camino, Jesús se bajó y siguió camino a la cruz. Siguió camino a la cruz. Y el pueblo le quiso poner una corona de rey y le pusieron corona de espinos. Y lo quisieron titular como el rey de los judíos, pero él vino a ser el rey de la humanidad. Y cuando entendemos esa relación con nuestra vida cristiana,
sabemos y comprendemos qué conlleva el servicio. El servicio, o podemos decir que servimos cuando ayudamos a otros, servimos cada vez que escuchamos a otros, servimos cuando extendemos una mano, servimos cuando se hace visible Cristo en nosotros. Y es allí donde nuestro servicio comienza a tener un valor eterno. Tiene un valor eterno cuando empezamos a hacer ese instrumento en las manos de Dios. Cuando Jesús dijo, cuando sirvan a uno de ellos, a mí me sirven. Por eso cuando escuchás a alguien, cuando acompañás a alguien, cuando animás a alguien, quizás hay alguien hoy en esta tarde que vino cansado, y qué lindo es cuando alguien dice, che, estoy mal, no te preocupes, acá estamos, somos la iglesia y vamos a salir. Pero vos, ¿quién sos? ¿Sos una persona renombrada en la iglesia? ¿Y qué sé yo? Somos la iglesia de Cristo y nos vamos a ayudar. Y quiero que en esta tarde podamos orar en el nombre del Señor. Y que este sea nuestro desafío. En un ratito nos va a acompañar también una oración final para tomar este gran desafío de fe en el Señor del servicio. ¿Cómo es el servicio para nuestras vidas? Quizás no por decisión propia, quizás porque simplemente así nos enseñaron en la vida que hay que acudir y luchar siempre por acudir a lugares de renombre, lugares importantes, rodearte con personas interesantes. Pero hoy quiero animarte a que pensemos con el corazón espiritual, con tus ojos como los mira Dios, como Dios ha propuesto este mundo, como Dios ha propuesto brindar ese propósito en la humanidad. Quiero animarte a que cierres tus ojos y le digas, amado Dios, te damos gracias, Jesús. Gracias por este hermoso desafío que tenemos como iglesia, de ser instrumentos en tus manos, de ser herramientas en tus manos, con el mero propósito de extender este evangelio en este mundo de tanta necesidad, en este mundo que muchas veces se corrompe con pensamientos, con ideas, con asuntos que parecen estar a contramano de tus principios, de tus verdades. Pero qué maravilloso es entender que tú has levantado, Señor, a hombres y mujeres a lo largo de la historia, que han podido entender y mirar más allá de sus ojos físicos y comprender que el verdadero sentido de una vida entregada y en servicio a Dios es aquel que acude más allá de lo que nosotros podemos entender en esta actualidad, de lo que yo pueda ver con mis ojos físicos, de que yo hoy día lo mínimo que haga para el reino de los cielos dará sus frutos una vez que Dios pueda entregar ese maravilloso poder en ese entorno, en esa vida. Por eso, amado Dios, hoy una vez más nos dejamos moldear y transformar en tus manos. Una vez más dejamos que sea tu presencia cautivando nuestros corazones, así como lo hemos escuchado y cantado hasta hace un instante, Señor. Tú has fortalecido nuestras vidas, has salido a nuestro encuentro, has abrazado nuestros corazones una vez más, has vendado nuestras heridas y hoy en esta tarde estamos siendo comprometidos y desafiados a entender que el verdadero servicio es aquel que una vez más comprende que nuestras vidas serán útiles para abrazar, para sostener, para acompañar, para escuchar, para sanar juntos, Señor Jesucristo, situaciones de nuestra vida, para que juntos nos podamos fortalecer y extender el maravilloso poder del evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso, Señor, bendecir nuestras vidas, llenar nuestros corazones. Una vez más, Espíritu Santo de Dios, queremos que tu palabra reine en nuestras vidas. Queremos quitar nuestro corazón de aquellas cosas terrenales, de aquellas cosas que parecieran darnos una seguridad momentánea y aferrarnos a tu promesa, aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a tus verdades, Señor, que son quizás esas palabras que recibimos en aquel momento como primera vez y aún hoy perduran en nuestra vida, Señor, porque sabemos que se cumple, porque son tus promesas, porque son tus verdades y son el sí y el amén para nuestras vidas. Por eso, Señor, una vez más nos dejamos depositar en nosotros tu Espíritu Santo. Una vez más permitimos que tu presencia nos acompañe donde sea que nos encontremos, Señor Jesucristo. Y una vez más pedirte que tu poder maravilloso obra en nuestras vidas, en lo que podamos decir, en lo que podamos hacer, bendito Dios, para que sea el reflejo del amor maravilloso con el que nos ha sido alcanzado. Muchas gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta hermosa tarde. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale la gloria a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a bendito WhatsApp
Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.